Las emociones tienen una frecuencia vibratoria y vibran de acuerdo a la percepción que cada uno tiene de su realidad y dependiendo del nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Todo cuanto existe en el universo emite energía y las emociones no son la excepción. Hola, soy Erendira Pulido y estoy aquí compartiéndote este tema tan fascinante que me gusta mucho. Las emociones y los estados de ánimo determinan la frecuencia que nos sintoniza nuestra vida. Se puede decir que existen dos emociones básicas, pues no básicas, pero que están polarizadas y que de ahí se desprenden muchas emociones más, que son el amor y el odio. Inclusive hasta están involucradas en el material genético humano. Cuando nuestros pensamientos generan en nosotros emociones de bienestar muy intensas, con una intensidad significativa, o sea, fuerte, con una emoción bastante fuerte, esas emociones crean un puente en la mente para ir minimizando la negatividad que hemos emanado, modificando ciertas estructuras mentales. Entonces, es muy importante que sepamos que esas vibraciones altas nos pueden ayudar a reducir nuestra negatividad. Pero si las emociones de baja frecuencia o de baja vibración, como el miedo, se mantienen en nuestro estado mental, pues nos bloquean el fluido de nuestra vida, limitándonos, estableciendo barreras que nos impiden nuestro crecimiento y que lo hacemos realmente nosotros mismos. El poder de los pensamientos, emociones y creencias influyen de manera directa en nuestro campo áurico, generando y atrayendo experiencias favorables o desfavorables a nuestra vida. Entre las frecuencias vibratorias de baja intensidad podemos decir que está el miedo, se encuentra la ira, la envidia, la crítica, la victimización, la culpa, el resentimiento, etc. Esas son frecuencias vibratorias bajas. Y entre las frecuencias vibratorias altas podemos relacionar a los sentimientos y emociones y pensamientos positivos, como son el amor, la alegría, la libertad, la compasión, la actitud, el perdón, confianza, etc. Hay una enorme diferencia porque son emociones que están polarizadas en un lado y en el otro completamente. Si yo ahorita te pregunto, ¿en qué parte de tu cuerpo crees que está vibrando el amor? Tú me vas a decir en el corazón, porque ese es un paradigma que se ha creado. Pero yo te voy a decir exactamente que a lo mejor no es en el corazón. Te voy a decir exactamente es en la glándula timo, que biológicamente es uno de los pilares del sistema inmunológico y está conectado directamente con los sentidos, con la conciencia, con el lenguaje y los pensamientos. Y le llaman la glándula de la felicidad. Esta glándula está localizada en medio del pecho, a un lado del corazón, se puede decir que como aquí, en la parte más baja de tu cuello. Las vibraciones de amor y miedo la afectan profundamente. Los pensamientos negativos tienen un poder mayor sobre el timo. Tan grande, por ejemplo, si un pensamiento negativo abate al timo, inmediatamente baja defensas y entra virus, bacterias o enfermando la glándula. Pero cuando la glándula timo recibe pensamientos positivos, la sana, la crece. Pero te voy a decir cómo trabaja. Cuando hay un pensamiento negativo, le manda el mensaje a la glándula y el mensaje dice, cuidado, alarma, tengo miedo, hay algo diferente, algo que no está bien. ¿Qué es lo que hace la glándula? Se debilita. Intenta reaccionar como si fuera un ataque real al cuerpo, aunque no sea cierto.
aunque no sea nada de que venga del exterior. Tú le estás mandando el mensaje con tu pensamiento. Y al ser así, pues desde luego la glándula timo abre la posibilidad de dar síntomas de baja inmunidad y baja el sistema inmunológico. Desde luego, pasa lo mismo cuando estás estresado o cuando estás con mucho miedo, que predominan los sentimientos de baja frecuencia. ¿Qué pasa? La glándula se enferma, se hace más pequeña y baja su nivel de defensa para tu cuerpo. Ahora, si estás en contacto con energías de alta frecuencia, como el amor, por ejemplo, si le das tus pensamientos y emociones positivas, de armonía, felicidad, ¿qué es lo que hace la glándula timo? Trabaja con toda su plenitud. Sus funciones las pone a activar a su máximo potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema inmunológico crece, donde no entra ningún virus ni bacteria, porque realmente al darle tú esa orden por tus pensamientos y las emociones, la glándula está diciendo, estoy bien y tengo que trabajar de una manera óptima, y crece. La medicina alópata no ha podido encontrar medicamento que pueda hacer crecer la glándula timo. El único medicamento que puede hacer crecerla y potencializar todas sus cualidades o sus aptitudes al sistema inmunológico es buscar el bienestar, la alegría y el vivir en amor. La glándula timo es extremadamente sensible a la risa, a las emociones positivas como el amor, la compasión, la generosidad. La salud del ser y de la glándula timo depende la alegría de vivir. De esta manera no entra ningún virus y ninguna bacteria a tu cuerpo. Esto significa que la energía del amor es la energía más poderosa que existe. Pero solo teniendo ese tipo de vibraciones altas en tu mente y en tus sentimientos y en tus emociones, ¿no? Yo te voy a decir, por ejemplo, las emociones de baja frecuencia generan estados de dolor y las emociones de altas vibraciones generan estados de placer. Entonces, aquí nosotros necesitamos decir en qué lado quiero estar. Las emociones por debajo de 200, quiero decirte que la vibración de todas las emociones están medidas y tienen un nivel vibratorio con un umbral. Entonces, vamos a pensar que si todas las emociones que vibran abajo de 200 son las emociones destructivas y las que vibran arriba de 200 son las emociones constructivas. Estas, de una a otra, se determina la fuerza y el poder que tú puedas controlar tus emociones. Te voy a explicar, por ejemplo. La vergüenza está medida con un nivel de 20. Su umbral más alto es de 20 unidades. La que le sigue es la culpa, con 30. La que le sigue es la apatía, con 50. La pena, con 75. El miedo, con 100. El deseo, con 125. La valentía, con 200. La valentía es el parteaguas que mide esa división entre la vibración negativa y la vibración positiva. Si tú emanas tus pensamientos y emociones por arriba de los 200, por arriba de la valentía, puedes decir que ya la hiciste. Llegaste a la valentía y comenzaste a hacer una transformación verdadera hacia puras vibraciones positivas, porque la que sigue después de la valentía es la confianza, con 250, la voluntad, con 310, la aceptación, con 350, la comprensión, con 400, el amor, con 500 unidades. Ese es su umbral. La alegría, con 540, la paz, con 600, la conciencia pura o iluminación
en un rango de 700 a 1000 unidades. Entonces, pues bueno, aquí tú depende dónde quieres estar. ¿En qué nivel de vibración quieres mantenerte? ¿En las bajas o en las altas? Somos proyecciones divinas y nuestro estado natural, desde luego, es la alta vibración. Sutil, luminosa, sanadora, pura, pero la verdad es que no es así. Tenemos que aprender a realizar ese recorrido de esta vibración desde la más baja donde nos podemos encontrar hasta la más alta. Ese es el recorrido que tenemos que hacer para sanar nuestras emociones y poder trascender esas energías negativas hacia la energía del amor. Entonces, esa energía del amor nos mantiene con fe, con certeza, con creación, con gozo, con paz, generosidad, tolerancia, etc. Te voy a decir, hoy lo que estamos viviendo en estos momentos, pues bueno, nada que ver con lo que realmente debería de ser, ¿verdad? Existe algo que vivimos que se llama, por ejemplo, el efecto mariposa, ¿sí? El efecto mariposa resume y afirma que cada pequeño acto que hacemos tiene enormes consecuencias en el mundo y en las personas que te rodean. Afirma también que existe una conexión como un hilo invisible en el universo, que todas nuestras decisiones dependen muchísimo de nuestras acciones y se convierten en repercusiones. Entonces, si una acción se convierte en una repercusión, no nada más para mí, sino que va aumentando la gravedad o el beneficio de emitir algo positivo o algo negativo. Lamentablemente esto que estamos viviendo pues es como una forma negativa, es un efecto mariposa, pero de manera negativa, ¿no? Porque hay una manipulación de conciencia de miedo. Entonces, de esta forma, nuestra manera positiva nos cuesta más trabajo, porque el efecto mariposa ya se hizo una conciencia tan fuerte que ya masivamente está conglomerando ese tipo de energía o generalizándose, ¿sí? Entonces la conciencia de luz nos cuesta un poco más trabajo, pero bueno, eso desde luego que no es imposible, porque si todos tomamos conciencia, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer? Yo te aseguro que podemos tomar acción todos juntos para crear un efecto mariposa diferente. Pero bueno, yo creo que después de grandes crisis hay grandes cambios, porque siempre los han habido, siempre las grandes crisis han existido. Entonces, esta sintonía que estamos viviendo actualmente en esta sociedad, pues nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Una, que nos tenemos que rediseñar, que nos tenemos que reinventar y que con esto nos dimos cuenta que tenemos un alto nivel de vulnerabilidad y que en un abrir y cerrar de ojos podemos perderlo todo. Podemos perderlo todo y que todos estamos en el mismo barco. Entonces, tenemos que elegir, seguir manifestándonos en vibraciones de baja frecuencia o aprender con alegría, hacer ese cambio y esa transformación para generar un efecto de mariposa positivo con bienestar y armonía para todos. O vamos a preferir o a elegir seguir aprendiendo con dolor, perdiéndolo todo, repitiendo lo mismo una y otra vez. Yo te invito a que reflexionemos el día de hoy con nuestra vibración y vamos creando un efecto mariposa verdaderamente positivo. Que si yo me sano, te sanas tú y sanamos todos. Gracias por escuchar mi video. Nos vemos en el próximo.